¿A qué puntos le requiere testificar los hijos de Dios? Esta es la primera verdad sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Es esto, que tu alma siempre va a vivir, ya sea en el cielo o en el infierno. Esto está claramente revelado en la Biblia. Te voy a explicar qué es el alma. Y este es el primer punto, y yo no quise asumir nada que ya debería saber esto, porque quizás algunos no lo saben. Y por eso quise suplir este tema con escrituras para que si no lo sabes, aquí lo aprendas. Primeramente, ¿qué es el alma? Bueno, tú tienes un cuerpo. El cuerpo es el que tú ves por afuera. Tienes una cabeza, tienes cara, tienes manos, tienes brazos, tienes piernas, tienes pies. Eso tú lo puedes ver. Pero tienes aparte los órganos por dentro. Tienes un corazón, tienes pulmones, tienes venas, tienes el hígado, tienes los riñones, tienes todo eso por dentro. Pero hay algo que todavía más está más adentro, que se conoce como el alma. El alma, ese eres tú. Ese eres tú. El alma es el que te hace pensar, es el que te hace que tomes acciones, que te vayas al estudio o que no quieras ir al estudio, que cuando alguien te agrede, que tú te enojes o que tú lo perdones, que cuando alguien te hace algo malo, tú pagues mal por mal o pagues bien por mal. Esa persona que toma la decisión es lo que la Biblia le llama el alma. Esa alma, cuando tú te duermes, sigue viviendo. No porque tu cuerpo está dormido, deja de existir. El alma sigue viviendo. Por eso cuando tú sueñas, se te hace como que es real el sueño. Sin embargo, tú estás bien dormido. En el sueño, tú puedes correr, tú puedes reír, tú puedes saltar, tú puedes hablar, tú puedes asustarte, tener miedo en el sueño, sentir que te estás cayendo, sentir que te estás levantando. Sin embargo, tu cuerpo está sobre la cama, no se mueve. Pero ¿cómo es que tú estás viviendo todo eso? Porque esa es tu alma. Esa es el alma. Eso te da una prueba que tu alma no necesita de tu cuerpo, porque tu cuerpo puede estar dormido, pero tu alma sigue viviendo. Cuando morimos, es como si entramos a un sueño, pero eterno, donde ya no vas a despertar, ya estás viviendo solo en el alma. El cuerpo se va a poner en el pozo, van a escarbar un pozo, lo van a poner ahí y ahí va a estar. Tú vas a poder ver que la gente está llorando y tú no estás ahí en el cuerpo y tú no les puedes hablar. Tú, tú puedes ver que a veces la gente llora o que la gente está en el hospital cuando ya te moriste y tú te puedes dar por unos segundos cuenta de lo que está pasando, pero tú ya no estás ahí. Ellos están llorando porque tú ya estás muerto. Tú por unos segundos te va a tocar verlos llorando por ti, pero tú ya no estás ahí en el cuerpo. Tú te saliste del cuerpo, porque el alma es eterna, nunca morirá. Ahora, ¿a dónde, cómo sabemos que esa alma es eterna? Por la palabra de Dios. Desde antiguamente, desde el Antiguo Testamento, donde no estaba muy clara esta revelación, donde apenas estaba muy oscura esta verdad, ya lo podían, ya los judíos sabían sobre esto. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:11 decía que no hay entre ustedes ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
En aquel tiempo había lo que se llama la necromancia. En otras palabras, que consultaban los vivos a los muertos, porque ellos sabían que los muertos, que el alma del muerto todavía seguía viviendo, todavía ahí estaba, pero era una prohibición, porque eso involucraba hechicería, adivinación, y eso era algo que prohibía a Dios. Pero desde entonces ya se creía que se podía consultar a los muertos porque los muertos seguían viviendo, aunque ya no en cuerpo, sino en alma. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este caso, Enoc fue transpuesto. Estando vivo, él no tuvo que morir. Él se lo llevó Dios. Ahora, él estaba en su cuerpo cuando lo traspuso Dios. Sin embargo, por la palabra, hoy sabemos que el cuerpo terrenal es cambiado en un abrir y cerrar de ojos, es cambiado del cuerpo terrenal a un cuerpo glorificado con Dios. Entonces, pero ahí otra vez nos muestra que el alma de Enoc seguía viviendo con Dios. Todavía sigue viviendo, aunque ya no esté aquí en la tierra. Y aquí le está diciendo a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo, cuando él se muera, vendrás a tus padres en paz. O sea, si los padres ya estaban muertos, ¿por qué le dice que vendrá a tus padres? Porque el alma de sus padres seguía viva. No en esta tierra, sino en la otra vida se encuentran vivos. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y fue unido a su pueblo. ¿Dónde estaba ese pueblo? Ese pueblo estaba en el Hades. Ahí es donde estaba. Era el lugar de los muertos, pero que seguían vivos, porque el alma no muere. El alma sigue viviendo. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Y qué dice? Y fue recogido a su pueblo. ¿Dónde estaba ese pueblo? En el Hades, que es el lugar de los muertos, pero que el alma sigue viviendo. Aarón será reunido a su pueblo. Otra vez, será reunido a su pueblo. O sea, cuando él muriera, iba a ser reunido al pueblo de donde él venía, pero que seguían vivos en el Hades. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, este texto no lo explica, no lo interpreta el Señor Jesús. En el siguiente, Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta es la interpretación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está la prueba de que los que murieron en este cuerpo siguen vivos. El alma sigue viviendo como en un sueño, pero en un sueño que nunca más ya va a despertar aquí en la tierra.
Ya no tienen cuerpo, tienen otro cuerpo, un cuerpo glorificado, pero no es un cuerpo como el que tenemos nosotros. Veamos más escrituras. Aquí está Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de las hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. Sus cadáveres van a resucitar. Otra vez, la palabra de Dios afirmando que el alma no muere, sigue viviendo. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra vez está muy claro aquí. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que están muertos ya, y se serán despertados, unos para vida eterna, unos para estar siempre con Dios en el cielo, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra perpetua significa para siempre. Para siempre van a sentir vergüenza y confusión. Fíjense las palabras, este es Daniel 12:2. Fíjense qué parecidas son estas palabras a las palabras del Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Más claro ni el agua. Es como un espejo de la escritura de Daniel. Daniel dice lo mismo, pero en otras palabras. Pero estas son las palabras del Señor Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que hayan muerto, dice, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Quiere decir que se van a ir al cielo, estarán siempre con Jesús, estarán siempre felices, estarán en el cielo, en las calles de oro, en el mar de cristal. Mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se van al infierno, se van al tormento eterno, al gusano que nunca muere, al fuego que nunca se apaga, a que ya no hay salida de ahí. El alma sigue viviendo, o se va a un lugar o se va al otro. Estas son las verdades de la inmortalidad del alma, que el alma es eterna, que les tenemos que presentar al pecador, que no la sabe, que no las entiende. Y tenemos que ponérselas delante de él, llamar la atención a estas verdades. Teniendo esperanza en Dios, aquí está hablando el apóstol Pablo a Félix, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El alma sigue viva. Y la de los justos recibirá su recompensa. La de los injustos serán condenados. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas son las palabras del Señor Jesús. Está diciendo que cualquiera que se enoje, que le diga necio, que le diga fatuo, será expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que el alma será castigada en ese infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El alma sigue viviendo. Y como te digo, una vez que dejamos este cuerpo, recibimos otro cuerpo en la otra vida, un cuerpo distinto que ya no muere, que no perece, y ese con el que vamos a estar en la eternidad. Aquí está hablando de nuevo de aquellos que pecan y que son castigados en el infierno. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Marcos 9, 43 al 47. Son palabras de nuevo del Señor Jesús. El único que puede saber sobre todo eso. Porque Él ha existido siempre. Es Dios. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, ya que le quitó la vida, ya que está muerto, dice, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Lucas 12:5. Ve atentamente este texto. Claramente está diciendo que después de que haber quitado la vida, de que ya no vive en este mundo, la persona sigue viviendo. Tiene poder de echar a esa persona en el infierno. Si os digo a este temer, ¿quién es este el que debemos de temer? A Dios. Él tiene ese poder. Él tiene ese poder. Y aquí está el testimonio de una persona que murió, pero está viva. Y está hablando desde el mismo infierno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este es el testimonio que nos está dando Jesús de una persona que ya está viviendo en el infierno. Esta es la conversación que hay. Este ya está viviendo ahí. Como ves, dice la Biblia que murió el mendigo y murió también el rico. Que dice que ya no viven en este mundo, ya están muertos, pero el alma seguía viviendo. Como te das cuenta, aunque tú te mueras, él podía reconocer quién era Abraham. Él podía reconocer quién era Lázaro. Él podía sentir el tormento. Él podía sentir las llamas de fuego. Él quería agua, algo que le mojara la punta de su dedo en agua. Él podía pedir por misericordia. Él se acordaba que tenía 5 hermanos. Él sabía que estaban perdidos igual que él. Él estaba como preocupado por ellos. Él quería que alguien le fuera a predicar a ellos, que estaban vivos, que todavía no morían, para que no llegaran a ese lugar donde estaba él. Pero la respuesta es que si no oían lo que dice la palabra de Dios, tampoco van a creer, aunque algunos se levantaran los muertos. Y qué cierta es esa verdad, porque este es el testimonio de uno que está hablando, que está en el infierno, que lo está diciendo, y muchos no le creen a este pasaje. Muchos creen que es una parábola, aunque la Biblia en ninguna parte dice que es parábola. Jesús hubiera dicho que es parábola, porque cuando Jesús quería decir parábolas decía: le voy a decir esta parábola. Aquí Jesús no dice eso. Aquí le está diciendo una persona que se llamaba Lázaro. Ahora, suponiendo que si fuera parábola, ¿qué nos quiere enseñar esta parábola? ¿Cuál es la lección de esta parábola? Que los muertos siguen viviendo, que los pecadores serán atormentados, que los justos les va a ir bien. Es lo que nos enseña la parábola. Que le crean a la palabra, porque no les va a enviar un muerto, sino que crean a la palabra para que se conviertan y no vengan a ese lugar de tormento. Por donde quiera que lo quieras ver. Esto nos enseña que el alma sigue viviendo y que el alma de los pecadores
será atormentada en el infierno y el alma de los justos será consolada. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está claro. ¿Quiénes hijos del reino? Los que no viven conforme a la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro que está la palabra de Dios. ¿Qué va a echar? Si ya no había alma, entonces ¿qué va a echar ahí? ¿Nada? No. Echa el alma que está en pecado. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y esto lo quiere comparar con qué. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 47, 50. Todas estas son enseñanzas de Jesús. Y la idea que nos quiere dar Jesús es esto. El alma sigue viviendo porque algo va a echar al horno de fuego. Y eso algo se llama el alma del hombre, el alma de los impíos, el alma de los que hicieron iniquidad, el alma de los injustos. Ahí los va a echar. El alma de los malos. Ahí los va a echar. Es lo que nos quiere enseñar. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, las tinieblas de afuera, ¿qué es lo que va a echar? El alma de este hombre. Entonces, ¿qué es la enseñanza que nos quiere dar? Bueno, que los impíos van a ser, el alma del impío será atormentada en las llamas de fuego y ahí donde van a estar llorando y crujiendo de dientes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 48 al 51. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas almas
aquí la palabra de Dios nos hace ver que siguen viviendo y van a estar llorando y van a estar crujiendo los dientes y van a estar doloridas porque el alma sigue viviendo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Aquí está una prueba, hermanos, que los milagros no convierten a todos. Atrae la atención, pero no convierte. Dice, porque no se habían arrepentido. Qué terrible es ver un milagro y luego no arrepentirse, porque tuviste una oportunidad muy grande para creer que Dios estaba haciendo algo y lo pudiste ver con tus ojos. Pero qué triste que no te arrepientas, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 20, 24. Entonces, estos textos nos hacen ver que el alma sigue viviendo. Y el alma del no arrepentido y que vio milagros, va a ser más duro el castigo contra ellos que contra otras ciudades que fueron también pecadoras, porque tuvieron más revelación, vieron más de Dios, pero no se arrepintieron. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo van a ser tratados? En llama de fuego, para dar retribución, o sea, para dar castigo, para darle lo que se merecen a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy terrible no obedecer el evangelio. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna quiere decir para siempre. Excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste es para aquellos que escucharon el evangelio y le dieron la espalda al Señor. Porque este va a ser el castigo para ellos. El alma sigue viviendo, es eterna, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez, ¿qué va a castigar? El alma. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, enseñanzas falsas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, su vida disoluta, su vida de pecado. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque van a llamarse cristianos, pero no vivir como cristianos. La gente que son impíos los van a blasfemar por hipócritas. Y no solo eso,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos hay andan allá afuera en el ministerio por el dinero, por las ofrendas, para que les den dinero, para que les den ofrendas? Y nomás están haciendo mercadería con la palabra de Dios. Y dice con palabras fingidas, como que haciéndote creer que es para Dios. Pero su intención es el dinero. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y te pone un ejemplo para que veas que esto es real. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, te está poniendo un ejemplo para que ya lo puedas ver. Esos ángeles ahorita están en el infierno, son los demonios. Si tú ya los ves a ellos, eso es testimonio de que como les pasó a ellos, te puede pasar a ti si tú estás haciendo, si andas en pecado, si tú haces lo mismo. Así como tú lo ves que le pasó a ellos, te puede pasar a ti. Por eso es que te pone la comparación, para que ayudándote a Dios, para que creas que es serio lo que está hablando aquí Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué dice si el justo con dificultad se salva? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y muchos cuando enfrentan esas persecuciones y tribulaciones, dan la espalda a Jesús. Ya no quieren seguir. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, ese juicio es el juicio de los hombres que ya murieron, pero que sus almas siguen viviendo. Y es lo que Dios los va a juzgar. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿De quién está hablando? Bueno, en el tiempo de Noé, Noé estuvo predicando por 120 años a los pecadores en ese tiempo. No le creyeron a Noé. No le creyeron de que Dios iba a traer un diluvio, que iba a destruir la tierra y que si no se subían al arca, todos iban a perecer. No creyeron nada. Bueno, esa gente que murió, siguen vivos en el infierno. Entonces está hablando que Jesús fue a anunciar ahí, a decirles, porque el arca era tipo de Jesús, simbolizaba a Jesús. Así como el arca, los que entraban al arca se salvaban, así el que entra con Jesús se salva. Entonces el arca era un tipo de Jesús. Entonces en aquel tiempo Noé hablaba del arca como de Jesús. Cuando ya llegó Jesús, llegan con los espíritus encarcelados para decirles, aquí estoy, el que les anunció Noé por medio del arca, para que vean que sí existía yo. Y era todo fue que hacerles. No fue invitarlos a la salvación, ya no se pueden salvar.
Solamente anunció que realmente ahí estaba el Hijo de Dios. Pero ¿qué quiero hacerles el énfasis? Estos espíritus encarcelados son las almas vivientes de la gente del tiempo de Noé. Todavía siguen vivos y seguirán vivos por la eternidad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está, el diablo es un espíritu, y es lanzado donde está la bestia y el falso profeta. Esos no son espíritus, esas son el alma de ellos. Eran humanos, humanos que estuvieron aquí en la tierra, pero que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Las almas siguen viviendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea lo que dice la escritura. ¿Qué dice? Que vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A qué se refiere grandes y pequeños? Que vio desde presidentes, desde gobernadores, desde generales, desde hombres muy ricos, hasta gente común y corriente, gente pequeña, gente pobre, gente libre, gente trabajadora, que estaban ahí, muertos grandes y pequeños. No hay diferencia para Dios. En el día del juicio, todos estaremos igual. Ya no hay de que uno es más y que otro menos. Dios nos va a juzgar a todos. Pero fíjense, ya están muertos todos. Todos están muertos. Y dice que los muertos entregaron, el mar entregó los muertos, la muerte entregó los muertos, el Hades entregó los muertos, todos están muertos, pero están vivos. El alma sigue viviendo. Y es el alma el que es lanzado al lago de fuego y azufre. Estas son las verdades que el pecador necesita saber. Esta es la primera verdad, que el alma es eterna, que no muere, que el alma sigue viviendo, que no acaba todavía en esta vida, que no deja de existir. Ellos necesitan saber esta verdad, porque ellos piensan de que aquí en la tierra es todo lo que van a vivir. No, cada vez que hay un funeral, tú ves un muerto, esa persona ya se fue a algún lugar. Si creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y vivió santamente, está en el cielo. Está en paz con Dios. Como le dijo Jesús al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su alma está en descanso. Pero
si no se convirtió y no se arrepintió de sus pecados y no creyó en Jesucristo y no vivió santamente, esa persona está en el infierno. Y ahorita mismo está en tormentos. Y los tormentos no cesan. Es cada segundo y nunca saldrá de ahí. Esto es lo serio. Estas son las verdades serias que el pecador necesita saber. Porque no la sabe, es que muchos van al infierno descuidadamente. Porque son descuidados en ver lo que va a pasar el día de mañana. No lo toman en serio. Van a funerales y van muy tristes. Y están tristes ahí en el funeral porque se murió alguien. Cuando la verdadera tristeza es que si no, la persona no está salva, está la condenación. Cuando la persona está salva, hay gozo, porque esa persona ya entró al descanso de Dios, a la felicidad eterna, a gozarse con Dios. El alma ya está disfrutando, pero el alma de los impíos está sufriendo y sufrirán por la eternidad y nunca saldrán de allí.